Buenas noches, buenos días, a la hora que me estés escuchando. Yo soy estudiante de la prepa Tonalá Centro de UDG. Mi nombre es Edgar Benavides Lozano y yo les voy a hablar sobre mi perspectiva como ciudadano mundial. Vamos a empezar hablando sobre el concepto de ciudadano. Un ciudadano, según la Real Academia Española, es una persona considerada como miembro activo del Estado, titular de derecho político y sometida a su vez a las leyes del mismo. Los cambios sociales en la edad moderna que proporcionaron una visión del individuo fueron, por ejemplo, la vida urbana y los nuevos grupos sociales, un aumento demográfico que se vio en los crecimientos de la población y impulsión del desarrollo de la ciudadanía y movimientos de la población, campesinos que emigraban a la ciudad, dando lugar a nuevos grupos sociales. Conflicto social, vamos a entrar en su concepto, que son los problemas sociales, son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida de la sociedad. Sus causas pueden allanarse en aspectos económicos y políticos, multiculturalidad y interculturalidad. Empecemos, son dos conceptos que van ligados entre sí. Empecemos con la multiculturalidad. Predica la diversión cultural incluyendo la interculturalidad, y la interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambio entre estos dos diferentes grupos y comunidades. Globalización y neoliberalismo, que es algo que muchos hemos escuchado. La globalización resulta ser un fenómeno histórico constitucional al capitalismo, mientras que el neoliberalismo es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideológicos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertenecientes o al servicio de clases sociales propietarias del capital en sus diversas formas. La identidad social y la identidad global. Vamos a hablar también sobre este tema. Está muy interesante. La identidad social es un proceso histórico y geográfico que se encuentra en constante transformación. En otras palabras, está sujeta al cambio. Un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórica cultural definida con características como el idioma, las costumbres, la organización social. Una nación, eh, una nación con identidad nacional es una nación que tiene bien definidas sus costumbres, sus tradiciones. Una nación, a pesar de recibir influencias transnacionales, se sigue caracterizando por el mismo aspecto. Um, y lo que es la identidad global, pues bueno, lo que es la identidad internacional, o la identidad global, que se le llama cualquiera de las dos formas, es la globalización en un proceso económico, tecnológico, social, cultural a gran escala, que consiste en el crecimiento, comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificados sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, que les dan un carácter global. Esto es pues los tratados, los acuerdos que pues hay entre países, por ejemplo el tratado del Telecam o los tratados de la OTAN, que unen a varios países y hacen que todos compartan como muchas cosas en sociedad, en mercado y en cultura, aunque suelen diferir mucho en ese último. Los principios de la globalización podemos buscar en las grandes épocas de grandes migraciones de los pueblos, en las conquistas europeas, en la época de grandes descubrimientos geográficos. Los pueblos más fuertes conquistaban a los más débiles, imponían su idioma, religión, cultura y las costumbres. La aceleración de los procesos de globalización se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX.
tras la Segunda Guerra Mundial y especialmente con fin a la Guerra Fría y a la caída de la Unión Soviética, del comunismo. Sobre la gran pregunta de este video sería si podemos o no podemos ser ciudadanos del mundo. Yo creo que sí se puede ser ciudadanos del mundo sin tener que dejar al lado nuestras costumbres. Se pueden complementar los dos, como se ha visto en muchos países, como se ha visto en muchas culturas, que sin dejar sus costumbres dan un paso hacia abrirse hacia el mundo, como lo fue en su momento el Imperio japonés, que era una sociedad, una población como muy cerrada, muy arriesgada, y a la hora de abrirse supieron cómo seguir con muchas de sus costumbres. Obviamente hay muchas que tendrían que cambiar, y si no es cambiar, evolucionar, como lo hace todo el mundo, como lo hacen todas las culturas. Este, que no creo que sea malo. ¿Es costoso? Sí, podría ser muy costoso, pero no es imposible no ser ciudadanos del mundo. Pero sí se necesita una masa crítica, mucha gente que pueda a decidirse a hacer este gran cambio.